Hoy me estoy reportando de Noruega, donde estoy trabajando durante una semana en un hospital de universidad en las afueras de Oslo. Es la primera vez que voy a trabajar en Noruega, así que estoy un poquito nervioso. Es que hablo bien sueco, más o menos, y entiendo bien. Y supuestamente si preguntas a un sueco te dicen, pues si hablas sueco, hablas noruego, o más bien entiendes noruego. Si eso aplica para mí, hablando sueco desde aproximadamente 2 años, vamos a ver. Estaba interesado cómo está el asunto aquí, y aparte de, pues sí me gusta ganar dinero de vez en cuando, pero también el viaje se trataba de ver cómo está todo el asunto como anestesiólogo, como intensivista viajando. El hospital en que estoy trabajando se llama como la región, Akershus Universitetssykehuset. Es uno de los 2 hospitales que pertenecen a la Universidad de Oslo. Tienen aproximadamente 1000 camas y 100.000 personas están trabajando ahí. Yo durante mi semana estoy trabajando en cirugías ambulatorias únicamente, y ahí en esa área tienen 9 quirófanos, aunque no todos están ocupados durante todos los días. Y en práctica puedo decir que la carga de trabajo es muy aguantable, ya que es parecido a Suecia, en que tienen enfermeras y enfermeros de anestesia que hacen básicamente todos solitos. Entonces lo que yo hago es planear la anestesia el día anterior con el expediente del paciente, y en el día de la cirugía hablo con los pacientes antes brevemente, y si después no hay complicaciones ni nada, entonces ni me tengo que involucrar en la anestesia en sí. Y si ocurre algún problema, entonces me llaman por teléfono y voy a la sala y pues lo resuelvo. Y aunque quizás no lo crean, eso es realmente lo único que estuve haciendo todo el tiempo. De hecho, la área ahí de anestesia en la cirugía ambulatoria es tan tranquila que justo afuera ahí de la ventana hay unas gaviotas criando a sus hijos. El hotel es de 3 estrellas, nada espectacular pues, pero tiene todo lo que necesito, y el personal sí está muy amable y me ayuda con todo lo que necesito. Por tiempos de COVID ahora no hay buffet en el desayuno, pero uno puede sentarse en la mesa y pedir ahí, y puedes escoger entre continental, inglés y noruego, lo que implica sobre todo pescado, creo, no lo traté. Y el hotel está directamente conectado a un centro comercial, entonces mis vecinos son tiendas de ropa y accesorios, y un peluquero y un supermercado, varios restaurantes, así el asunto. El área en que me encuentro se llama Lørenskog. Al menos creo que se pronuncia así, mi noruego no es lo mejor. Y Lørenskog es un municipio, tiene, si lo leí bien en Wikipedia, como 40.000 habitantes. Y aquí ven algunas impresiones. Pienso que tiene sus lados bonitos, tiene naturaleza, tiene casas medio bonitas, pero igual tiene partes bastante feos. Mucho está en construcción. Al parecer el barrio tiene interés de duplicar sus habitantes en poco tiempo. En todos lados crecen nuevas casas. El Lørenskog
queda en el distrito, creo que así se podría decir, de Akershus. Y así también es el nombre de mi hospital en que trabajo. Y Akershus básicamente involucra Oslo y las áreas alrededores. Viajar en tiempos de COVID es algo un poco especial, un poco extraño. Uno pensaría quizás que pues todo sea muy fácil y rápido porque no hay gente viajando, y es cierto de alguna parte porque no hay mucha gente viajando, pero la verdad es también que no hay mucha gente trabajando en los aeropuertos porque obviamente también quieren ser eficientes, así que sin embargo tienes que esperar un chorro. Y luego en el avión, obviamente todos con cubrebocas, eso sí funcionó bien. Y en SAS hasta puedo decir que cada asiento en medio, o sea, yo aquí un asiento vacío y luego la otra persona al lado. Así lo hicieron, así que un tercio de todos los asientos estaba vacío. Que no sé qué tanto ayuda contra el contagio, pero es más que nada. Y llegando a Noruega, es así que tuve que esperar bastante en migración, algo que como europeo normalmente no acostumbro a hacer. Querían saber de todas las personas las razones por las que vengan, y de hecho es así que cada persona que entra al país tiene que estar en cuarentena, y las personas que ni están registrados viviendo en Noruega ni pueden entrar al país, entonces tienen que regresar directamente. Obviamente yo no vivo aquí, pero como soy personal de salud hay excepciones. Y como aprendí un poco después, de hecho, hay excepción de la cuarentena en el sentido que puedo viajar y puedo trabajar. Pero de hecho, en mi tiempo libre también tengo que estar en cuarentena. Que, bueno, no estoy en mi cuarto ahora en el hotel, pero tampoco se puede decir que tengo contacto con mucha gente. Así que creo que eso funcionó. Regresando a Suecia, me imagino que podría ser un poquito más fácil, al menos el asunto con migración, porque pues Suecia tiene las fronteras abiertas, al menos dentro de la EU, y no hay cuarentena, o sea, todo es más o menos voluntariamente. Hablamos un poco de dinero. Aquí me pagan 750 coronas noruegas la hora que trabajo. Esos son aproximadamente 69 euros o 77 dólares. Aparte, el hospital me paga el hotel, incluyendo el desayuno, y la agencia que me contrata me está pagando el vuelo y el tren para llegar al aeropuerto en Estocolmo. Aparte me pagan 800 coronas noruegas para costos adicionales de transporte, es decir, transporte público y cosas así. Entonces lo único para que yo aquí gasto dinero es básicamente comida durante el día, y para eso gasté, yo creo que entre 50 y quizás 70 euros la semana. Trabajo 8 horas el día, 5 días de la semana, es decir, 40 horas en total. Y con el pago adicional que me está dando la agencia, llego a 2.800 euros aproximadamente. Y como nada más trabajo un tiempo limitado aquí en Noruega y no me paso de cierto límite de salario anual, me dan la opción como trabajador extranjero de pagar mucho menos impuestos. Es decir, que nada más tengo que pagar 25% de impuestos, lo que hace que al final me quedo con 2.100 euros aproximadamente, lo que se me hace un negocio bastante bueno. Como dije previamente, uno de los aspectos que quería investigar aquí en Noruega era cómo se siente todo el asunto, cómo se siente no más estar en Noruega y hablar noruego o tratar de entender noruego,
pero también qué tal está el asunto de estar lejos de la familia durante toda una semana. Y ahora pues trabajé ya casi una semana, mañana es mi último día y después voy a regresar a Estocolmo directamente. Entonces creo que puedo al menos dar una respuesta preliminar. Y pues estuvo bastante bueno, tengo que decir. Uno tiene muchísimas impresiones nuevas, uno trabaja, entonces el tiempo pasa rapidísimo. Y quizás uno sí extraña a la familia de vez en cuando, pero igual tengo la perspectiva de que cuando regreso voy a estar en casa 2 semanas seguidas sin trabajo ninguno y pues con eso se me pasa. Entonces pues yo pienso que voy a continuar haciendo eso al menos un tiempo. Vamos a ver también cómo le fue a la familia, obviamente. Pero tengo el sentimiento que va a haber más viajes y quizás más videos. Veremos.